En el día de hoy hemos visto verdadera sangre en los mercados cripto, Bitcoin bajando un 9% y eso ha hecho que el resto de las altcoins se desplomen. Pero tras romper máximos anteriores, esta nueva caída, ¿qué significa? ¿Una nueva oportunidad para podernos subir a la tendencia o bien es el principio del fin? Pues eso es lo que vamos a analizar hoy en los gráficos, así que vamos para allá. Y bien, como no, lo primero que vamos a comentar es Bitcoin en diario. Siempre hay que tener una referencia macro para poder hacer nuestros análisis. Y lo que vemos es esta enorme vela negativa que básicamente ha llegado hasta los puntos de un 9,50%. La verdad que ha sido una buena bajada que ahora mismo pone contra las cuerdas a todas esas personas que le estaba entrando el FOMO de que nos vamos a los 100.000. Simplemente nosotros aquí lo que vemos es que se ha roto una especie de estructura, la cual vamos a analizar un poquito más a fondo, ¿vale? En diario, ¿qué cosas debemos tener en cuenta? Pues ya en primer lugar que vemos que está absorbiendo bastante liquidez, es decir, todas estas velas tienen una mecha bastante grande que cada vez que manipulan el precio para que caiga, básicamente luego absorben en compras. Y con esto os voy a contar un pequeñito secreto. Para eso vamos a bajar a 4 horas porque quiero que veáis este tipo de movimiento. Obviamente ya descartamos que el retail tenga cualquier tipo de efecto sobre el mercado debido a que su capital es insignificante en un mercado como Bitcoin con la capitalización que tiene. Como vemos en esta mecha se produjeron muchísimas ventas que fueron continuadas en las 4 horas siguientes provocando esta enorme mecha de aquí. Básicamente llegó a este order block del máximo histórico y bajó aproximadamente un 15%. Pero ¿qué es lo interesante de toda esta bajada? Básicamente cuando se produjo, algunos exchanges colapsaron y no dejaron comprar Bitcoin, es decir, no dejaron comprar la caída. Pero sin embargo BlackRock tenía, por ejemplo, paso preferente y pudo hacer compras en este punto. Y teniendo en cuenta lo que acabamos de comentar, que el retail no tiene ningún efecto sobre el mercado, toda esta subida que vemos aquí fue producida por institucionales como BlackRock, que mientras el retail no tenía posibilidad de comprar ya que los exchanges estaban colapsados, debido al movimiento tan volátil de manipulación que hubo, ellos pudieron aprovechar esa caída, que básicamente también fue provocada por ellos. Es decir, este tipo de mechas absorbiendo tanta liquidez y luego una mecha tan grande en la cripto que más capitalización te tiene de todas, obviamente fue producida por las instituciones. Esto coincide también con estas salidas de manipulación de este pequeño canal alcista. Por eso estas zonas se consideran fake out, porque son pequeñas manipulaciones en el precio que no debieran haber existido. Entonces, en primer lugar, lo que parecía una estructura de bandera que le daba más posibilidades de ir al alza, y esto se ajustaba muy bien a la narrativa de que íbamos a seguir rompiendo y que íbamos a romper máximos, al final se ha ido consolidando en tiempo y lo que ha formado es un canal alcista, que en el día de hoy lo que hemos visto es que se ha roto ese canal alcista, por eso ese movimiento tan volátil de un 10% a la baja. ¿Qué debemos tener nosotros en cuenta aquí en este momento? En el gráfico de 4 horas lo que vemos son pedazos de mechas absorbiendo liquidez, pero también vemos al contrario, es decir, hay mucha manipulación a través de las instituciones que son los que mueven verdaderamente el mercado. Actualmente vemos la ruptura de esta zona, lo que hace es tener un pullback con esta vela verde y después del pullback obviamente sigue bajando. Vamos a comentar un par de cositas más y lo que primero que os quiero enseñar es este indicador, el Trend Oscillator, ¿vale? Lo que vemos es una pedazo de divergencia, la cual el precio continúa subiendo mientras el indicador nos decía que la fuerza del movimiento estaba descendiendo, o sea, el dinero estaba saliendo del mercado. Y a ver las cosas como son, obviamente no vamos a operar una divergencia en un canal alcista en estas condiciones de Bitcoin. ¿Por qué? Porque estaba rompiendo máximos y no es el momento apropiado para operar una divergencia. ¿Podíamos operar a la baja? Sí, pero no era el momento más idóneo. Os pongo también este indicador que también marcaba lo mismo, mirad, una divergencia tal que así sería el precio subiendo y el oscilador marcaba la salida de dinero. Y esta divergencia era confirmada también por nuestras señales de sell. ¿Pero qué vemos ahora en el precio de Bitcoin? Básicamente vamos a quitar los indicadores porque ahora en este momento, como veis aquí en el order block que teníamos marcado de vídeos anteriores, este order block violeta que teníamos de los máximos de Bitcoin, está rechazando justo la zona superior. En verdad hemos clavado ese punto, porque esta vela ha cerrado justo respetando este order block. Y además, mirad, tenemos una liquidez tremenda a la baja. Pero bueno, también podemos ver que también la tenemos a la alza. Es decir, en este punto de mercado va a ser un poco complicado decidir hacia dónde va el precio, porque se está peleando con mucha liquidez superior y con mucha liquidez inferior, y al final el precio lo que tiene que hacer es decidir qué camino va a tomar. Pero vamos a analizarlo todo en temporalidades más bajas. Voy a quitar esta divergencia que ya puse por ahí, y si pasamos a temporalidad horaria, lo que podemos marcar es una línea tendencial bajista, tal que así, ¿vale? Voy a ajustarla un poquito para que sea exacta, y por ahora la está respetando a la perfección. Hasta que no rompa esta tendencia bajista, no vamos a ver ningún tipo de subida al alza. ¿Esta subida por qué se ha dado? Muy fácil, lo voy a explicar por aquí, porque es algo muy básico y es algo muy importante en los mercados financieros, y es que hay que entender que en esta zona, en esta vela tan volátil, lo que tenemos es un vacío de liquidez. Como los movimientos del precio son matemáticas, al final el precio tiende a cubrir este espacio que no hay ningún tipo de vela, es decir, es una ineficiencia.
tendencia. Por eso el precio se ha sentido atraído a esta zona, ha cubierto esta zona y de paso ha retesteado esta tendencia bajista. Ya sabéis que al final el trading son matemáticas, es probabilidad y estas cosas son exactas. Esta tendencia que veis por aquí marcada básicamente era un análisis en temporalidades más bajas, en 15 minutos. Básicamente por aquí por YouTube no me da tiempo a hacer análisis tan a corto plazo, entonces yo lo que hice fue por mi Instagram comentar que esta línea bajista se estaba respetando muy bien y que cuando la rompiera podíamos ir a buscar estas cotas superiores, que podíamos tirar un pequeño long a esta zona de aquí. Y aprovecho para decirte que si no me sigues en Instagram, tienes abajo en la descripción el link para poder seguirme y así no perderte ningún análisis ni ninguna oportunidad de hacer una operación positiva. Bien, lo que comentaba por Instagram era que en la ruptura, que justo coincidía también con este order block, nos posicionáramos en largo colocando el stop loss por los mínimos anteriores y buscáramos esta zona superior, básicamente en un ratio 1.5. Veis por aquí que la operación se dio a la perfección, así que todos aquellos que vieron mi Instagram en el momento correcto pudieron hacer una operación perfecta. Explicado esto, a toro pasado, vamos a seguir con el mercado. Aquí pasa un tanto lo mismo, es decir, hasta que no rompa la tendencia no vamos a ver cotas superiores. Podemos simplemente marcar este order block por si llega a romperlo, pero ahora mismo lo que está haciendo es consolidar en la zona del order block de los máximos históricos anteriores de Bitcoin. Como vemos, es una zona que marcamos en vídeos anteriores y es muy importante porque, como veis, clava los apoyos y las resistencias que tiene el precio, como pasó aquí, como pasó aquí. Entonces es una zona que hay que tener bastante en cuenta. Antes de terminar el análisis de Bitcoin, trazamos un FIBO por esta zona de aquí y como vemos se está apoyando a la perfección en esa zona del 382. Es una zona óptima, ya sea en el 382, en el 0.5 o el 618. Son buenas zonas de cara a que el precio consolide en estas zonas aproximadamente, se tome un pequeño respiro y continúe al alza. Pero al final, como todos sabemos, todo depende de la liquidez que quieran meter los institucionales. Si siguen entrando ese tipo de compras, veremos subidas mayores en el precio. Bien, y como no quiero hacer el vídeo muy largo, lo que vamos a hacer es comentar Cardano. De todas formas, quiero decir que las estructuras de las altcoins normalmente se comparten, es decir, como vimos en el vídeo anterior, está formando la misma estructura que DOT y está formando la misma estructura que Link, un canal alcista, una zona de order block que es buena zona de compra y de cara a posicionarse a nuevas subidas y a largo plazo. Por tanto, lo que voy a hacer yo es comentar ADA, ¿vale? Y así vosotros podéis hacer vuestros propios análisis en la moneda que vosotros operéis. Entonces, tenemos aquí a Cardano que comentaba que en esta zona violeta, esta zona de order block, era buena zona para tomar posiciones de cara a largo plazo. Y así fue. Es decir, esta vela que apenas dio tiempo a comprar, cuando pudimos comprar básicamente fue por aquí, porque básicamente esto fueron órdenes acumuladas y cascada de órdenes de compra. Básicamente fue ruptura de apalancados y órdenes de compra a mansalva. Entonces, como esta zona es óptima para hacer compras, nada más llegar aquí el precio que hoy tuvo un retesteo en esta zona y como vemos ya iríamos ganando, pues por ejemplo, un 5% en spot, que no está nada mal. Pero bueno, comentar que esto es posición a largo plazo, ¿vale? Porque mientras este canal alcista se respete, que también comentábamos en vídeos anteriores, que Cardano tiende a respetar bastante bien los canales, como podemos ver este canal de aquí que lo respetó bastante bien, puede que respete también muy bien este canal alcista, ¿vale? Si vemos la ruptura de este canal alcista, sí que ya tendremos que tener una visión un poco más bajista, pero hasta el momento está haciendo mínimos superiores poco a poco. Si bajamos un poco de temporalidad, lo que vamos a ver es que yo también marcaba esta zona de order block por si alguien quiere hacer una posición un poco más a corto plazo. Es decir, extendemos este order block, que viene siendo esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque al final el precio lo que está haciendo es una estructura de rango. Es decir, hay que tener siempre muy claro las estructuras que está formando el precio, porque sabiendo que es una estructura de rango, nosotros lo que podemos hacer es aprovecharnos de esta parte baja intentando buscar operaciones a la parte alta. Como vemos aquí, es una zona de order block, zona de liquidez, y si os fijáis, tenemos spike en esta zona de absorción de liquidez, spike en esta zona de absorción de liquidez. Este movimiento fue el movimiento dado por Bitcoin, que básicamente, como vemos, también rebotó justo en la zona de order block que teníamos marcada. Spike de liquidez, spike de liquidez, spike de liquidez, y ahora está retesteando esta zona, pero vemos también ese spike de liquidez. Es decir, tiene bastante presión alcista. Aparte, también comentamos que ADA es una de esas pocas que quedan por explotar y la tecnología que tiene no es mala ni mucho menos. Entonces comentaba esta zona de order block precisamente por si alguien quería hacer alguna entrada pues con muy poquito apalancamiento, más o menos por aquí, colocando el stop en la zona inferior y buscando pues order block superiores, ya sea este primero o este segundo. Ya veis, ratio 1.8, a lo mejor una operación de un por 2 o por 3, coge unos beneficios rápidos y puede posicionarse luego ya más a largo plazo. Al final, si hubiéramos aprovechado todas las zonas de spike de aquí, pues tendríamos unos profits considerables, ¿vale? Si bajamos a una hora, por ejemplo, lo que tenemos es lo mismo, tendencia bajista, intentó romperla, parece que esto es una zona de fake out, que justo coincide con el medio del canal que tenemos marcado y parece que ahora va a volver a retestear su tendencia. Veremos si consolida en este order block y por fin consigue iniciar otra vez su camino al alza.
alza. Pero bueno, hay que tener en cuenta que al final todas las altcoins se rigen por Bitcoin. Entonces, si Bitcoin sigue teniendo movimientos volátiles de ese tipo a la baja, va a afectar sí o sí a las altcoins. Entonces hay que tenerlo siempre muy en cuenta, ¿vale? Por mucho que hagamos nosotros nuestros análisis, debemos esto interpretar también con la moneda que mueve los mercados. Entonces, aunque nosotros hagamos nuestros análisis, debemos también tenerlo en cuenta con la moneda que mueve los mercados. Y como veis aquí en el Trend Oscillator, el indicador que miramos antes, lo que hace es marcarnos una divergencia tal que así, ¿vale? Esto también lo comentábamos con las historias de Instagram, ya que es 15 minutos y es un poco más en corto plazo. Y yo sabiendo también que me estaba coincidiendo con un order block, podíamos tomar algún tipo de operación al alza, ¿vale? Esto es un poco más arriesgado, no os voy a mentir, porque es una operación contra tendencia. Entonces hay que buscar los momentos óptimos de entrada, es decir, una vez se da este rebote, lo que hacemos es esperar a este order block de aquí, más pequeñito, esperamos con nuestra entrada en long, tal que así, stop loss en esta zona y buscamos los máximos anteriores. ¿No veis? Es una operación de un ratio 1,81, una operación para coger profits y salirse del mercado y buscar otro tipo de operación. Ahora lo que vemos es que está luchando por mantenerse por encima o por debajo de esa tendencia, así que veremos en las próximas horas qué decide hacer el precio. Lo que sí podemos saber es qué presión alcista va a tener, porque vemos que tiene este order block, tenemos este order block violeta en temporales superiores y está en una zona donde normalmente tuvo rechazo al alza. Pero esto tiene que ir combinado también con que Bitcoin recupere un poco y quede un poco de margen a que las altcoins recuperen. Así que nada chicos, hasta aquí el análisis de hoy, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente análisis. Chao, chao.